Bueno, vamos continuando ya. Sin duda, el delito es un fenómeno individual, ya que los delincuentes van a cometer hechos ilícitos por cuenta propia y van a ser responsables por sus actos y por su participación en los hechos ilícitos. Pero también existen clara influencia como fenómeno social en lo que es el delito y la delincuencia. Vamos a ver el último tema, el tema número 8, que es la clasificación de los delitos. Por favor, ¿me lo puede dar lectura? Los actos humanos tipificados como delitos necesariamente tienen que estar previstos por la ley penal, más todas aquellas acciones que no están incursas en dicha ley son consideradas permisibles o lícitas, respondiendo a un principio jurídico. Lo que no está prohibido está permitido. Este principio nos recuerda de que todo hecho ilícito tiene que estar tipificado y tiene que existir en lo que es una ley.
¿no? Y al no existir un hecho ilícito o considerado como antijurídico, que no esté tipificado como delito, está permitido. Muchas veces de esto se están valiendo muchas personas para realizar estafas, ¿no? No sé si alguna vez han escuchado estos famosas redes piramidales. ¿No han escuchado? Sí, sí, doctor. Sí, sí, doctor. Donde te dicen, ¿no? Que vas a ganar grandes dinero, que es suficiente que vos participes con un monto, puedes invitar a otras personas y esas personas van a estar debajo tuyo, esas personas van a invertir el mismo dinero y de lo que inviertan, tú también vas a recibir un porcentaje. Entonces, va tratándose de generalizar una gran cantidad de personas de que inviertan y llegado el momento, pues termina la pirámide y desaparece el organizador y también desaparece pues los dineros. Entonces, en esa circunstancia es un hecho que en Bolivia ha entrado hace un par de años, han habido ya ciertas empresas que han caído, ¿no? Con esas personas también, sus recursos, que lastimosamente acá en Bolivia todavía no hay este ilícito, ¿no? No está prohibido, si vale el término. Se ofrece en las redes sociales, se ofrece en varias áreas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Dentro de la perspectiva, igual, de la clasificación de los delitos, vamos a ver que hay dos perspectivas, ¿no? Sistema tripartito, que comprende crímenes, delitos y contravenciones. Dentro de lo que se entendería de que hay crímenes, hay delitos y contravenciones. Los crímenes estarían yendo a lo que serían hechos que atentan contra la vida, que son mucho más graves, los delitos constituidos igual en hechos graves, pero más leves, y las contravenciones que son mucho más leves, que no revisten de penas privativas de libertad o en nuestra legislación no son consideradas como ilícitas, ¿no? Según el sistema bipartito, comprende únicamente dos instancias, los delitos y las contravenciones. No sé si ustedes recuerdan, hace un par de años el gobierno de Evo Morales trató de cambiar el sistema penal boliviano. Sí, 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 doctor. doctor. Se promulgó la ley 1005. Esta ley 1005 daba vida al nuevo código del sistema penal boliviano, que fue promulgado el 15 de diciembre del 2017. Este cuerpo normativo iba a reemplazar el Código Penal boliviano, entrando vigencia los mismos delitos que hoy los tenemos, ¿no? Más otros delitos que se consideran hoy en día, bueno, creando un nuevo sistema denominado contravencional, un código contravencional que supuestamente iba a dar vida a otro tipo de sanciones para personas que cometían delitos, ¿no? Pero bueno, saben muy bien ustedes las connotaciones sociales, políticas que se fueron dando y no dieron vida a lo que es este código, ¿no? Quedó muerto, fue derogado y se lo dejó simplemente como un elemento más en la historia jurídica de nuestro país.
Pero no era una mala idea. En parte, había grandes desaciertos, pero hubiera sido interesante un ordenamiento contravencional, porque hay muchos hechos que son, lastimosamente, no se los puede castigar, ¿no? Porque, por ejemplo, el consumo de bebidas alcohólicas constituye un delito. No. No, pero es un hecho que causa molestia a la sociedad y obviamente puede ser sancionado, ¿no? Por ejemplo, cuando es realizado en las vías públicas, en las plazuelas, ¿no? Puede considerarse, digamos, como un daño al ornato público, etcétera, etcétera. Entonces se podría haber implementado ciertos castigos, ¿no? Que se planteaban como, por ejemplo, el trabajo comunitario, limpieza de parques, plazuelas, etcétera, etcétera. Pero, lógicamente, ¿no? Dentro de la perspectiva de cada persona puede ser positiva o negativa, de acuerdo a la visión que tiene cada persona. A ver, vamos a ver que también dentro de los delitos hay que analizar cuáles son considerados delitos instantáneos, permanentes y continuos. Por favor. Delitos instantáneos, permanentes y continuos. Cuando la violación del derecho se agota en un solo momento, ejemplo, el homicidio, robo, violación, etc. Ahí estamos hablando de los delitos instantáneos, ¿no? Coloca esto. Ya. Hablamos de delitos instantáneos cuando se da el hecho en el mismo momento en el cual se va realizando el ilícito, ¿no? Cuando se comete el homicidio es una sola vez y termina ahí. El robo, lo mismo, la violación también. Cuando hablamos de permanentes, es que es constante, ¿no? El ilícito puede ser en varias oportunidades o se va cometiendo el mismo ilícito. Me acuerdo un caso en el cual se decía de que a una mujer se la violó durante 5 años. No estaríamos hablando de un delito permanente porque obviamente se realizó por esa data de 5 años. Ahora, el número de veces, todo esto, obviamente el trauma es mucho mayor, pero se refiere a que un hecho ilícito es constante, ¿no? Y continuos va a ser obviamente correlativo. Yo podríamos decir, una persona primero roba un auto, el cual utiliza para cometer otro ilícito, que sería, digamos, un robo a un banco. A momento de escapar, atropella a una persona, está cometiendo un ilícito, ¿no? Y ahí vemos que la consecución de varios ilícitos puede darse también, ¿ya? Delitos de lesiones y de peligro, por favor. Delitos de lesión y de peligro. Son delitos de lesión los que aparecen con mayor frecuencia en los códigos penales. Existe una merma en el bien jurídico provocado por un daño directo. Los delitos de peligro solo exigen que se haya puesto en riesgo el bien jurídico protegido. Vemos desde una perspectiva diferente que se hace un análisis de cuál es el daño que se da al bien protegido, ¿no? Si, por ejemplo, simplemente lo lesiona o pone en peligro completamente el bien protegido.
Las lesiones, por ejemplo, podríamos decir una merma en el bien jurídico, ¿no? Cuando, por ejemplo, una persona entra a robar tu casa, te roba simplemente enseres domésticos, televisor, microondas o algún otro objeto, pero digamos, tu bien propio, tu casa permanece, ¿no? Si bien hay un bien dañado, pero estaríamos hablando de una lesión, mientras que es una pérdida completa, por ejemplo, cuando te roban el auto, ¿no? Que lesionada sería la pérdida de partes, pero la totalidad ahí ya sería perdido completamente el bien. ¿Se entiende? Sí, ¿no? Sí, sí. Perdón, este se me ha colado de la anterior diapositiva. Ya. Por favor. Delitos materiales y formales. Delito material es aquel que resulta cuando se priva de un bien, siendo el resultado objetivo, por ejemplo, la muerte en el homicidio. Es delito formal cuando la acción va dirigida a destruir un bien jurídico tutelado, sin que importe si se produce el fin perseguido o no. Ejemplo, la rebelión, sedición, calumnia. Aquí el delito es considerado como un hecho material o como un hecho formal. Dice cuando es un delito desde la perspectiva material, cuando se priva al propietario o a la víctima de un bien. En el caso del homicidio, al tener, digamos, como la vida, como el bien protegido, al quitársele la vida, obviamente estamos quitándole completamente el bien protegido, ¿no? Que es el daño, el valor más preciado, que es la vida. Cuando hablamos de delitos desde la perspectiva formal, está dirigido a destruir un bien jurídico tutelado sin que importe si se produce el fin perseguido. Muchas veces se puede dar o no puede darse en el caso. Acá nos pone el ejemplo como una rebelión, una sedición y una calumnia. La rebelión y la sedición propiamente contra el Estado, ¿no? Que el delito sería atentar contra la seguridad del Estado y las autoridades, pero la calumnia está contra la honra de las personas. En esas circunstancias no les importa, digamos, el fin, simplemente el causar daño. Por favor. Delitos de acción, omisión y de comisión por omisión. Delitos de acción son aquellos en que la voluntad delictiva se exterioriza bajo la forma de un movimiento corporal, que es causa de la alteración del mundo exterior. Ejemplo, hurto, robo, violación. Delitos de omisión. Cuando se deja de hacer algo, cuando la ley impone un deber y es incumplido. Delitos de comisión por omisión son los que el sujeto desobedece una norma que le ordena actuar o una que le prohíbe adoptar ciertas actitudes. Los delitos de acción son los más fáciles de identificar porque ahí vemos la intencionalidad del autor para cometer el ilícito, considerando de que una acción es algo positivo que se va a realizar o se busca al realizar. Pero cuando hablamos de los delitos de omisión, un poquito es diferente o muy difícil de poder identificar, ya que hablamos de que por una ausencia de un acto se ha cometido un hecho ilícito, ¿no? Y los delitos de comisión por omisión son los que una persona supuestamente debería estar obligado a hacer algo, pero no lo hace. Imagínense, por ejemplo, una persona que tiene un arma de fuego. Ustedes saben que conforme a la ley
de portación de armas, hoy en día está prohibido la portación de armas por los ciudadanos, por los civiles, ¿no? Y cualquier persona que porte un arma, pues se le puede proceder una acción penal correspondientemente, ¿no? Es menester que estas armas estén registradas por la Policía Boliviana Nacional y que toda persona debe tener la autorización. Por consiguiente, no debería tener nadie ningún tipo de armas, ¿no? A menos de que haya justificado la tenencia de las mismas y obviamente por qué las tiene. Ahora una pregunta. ¿Alguno de ustedes tiene alguna arma de fuego? No. ¿Ninguno? No, no está. ¿O algún pariente que no sea policía y militar? Porque ellos sí tienen, Sí. son autorizados, ¿no? Para portar armas por la función que realizan. Ahora, hay muchas personas civiles, y no querramos negarlo, hay muchas personas civiles que tienen armas de fuego, que aún así con la prohibición aún manejan o tienen guardados en sus casas, en sus, en sus terrenos, etcétera, armas, ¿no? Que han sido muchas veces heredados por sus familiares. ¿Cierto o no cierto? Eso sí, doctor. Yo tengo un pariente que tiene su terreno y ahí tiene un arma de fuego, pero es por los animales, ¿no? Para que no entre. ¿En dónde es el terreno? ¿En el campo? En ¿En Santa la costa? Cruz. Ah, ya. Bueno, normalmente, por ejemplo, en el trópico hay mucha gente que tiene sus armas, pero son escopetas de calibre bajo, que normalmente los utilizan para caza, para defensa, especialmente en las sendas, donde las fieras también pues abundan, ¿no? Podría ser por protección. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de armas de grueso calibre, peor todavía, digamos, manejo de armas de tipo militar, eso sí que está prohibido completamente. Yo me acuerdo en la época de la revolución del 52, el MNR arma pues al pueblo campesino con fusiles Mausers, ¿no? Con la idea de que este sea quien proteja la democracia. Pero, por ejemplo, después de esa dotación que se dio, no se recuperaron pues muchas veces esas armas. Entonces, hay en el campo personas que tienen Mausers. ¿Alguna vez han escuchado eso? Sí, creo que alguna vez nuestro profesor o nuestra profesora de historia nos habló sobre eso. Es cierto, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, yo tengo en mi casa, una casa antigua, acá en la ciudad de Cochabamba, en el cual, por ejemplo, en el tumbado, no sé si conocen, las casas antiguas tenían como un entretecho, ¿no? Donde en muchos casos, como son casas antiguas, incluso se podía hasta caminar por el entretecho. Nosotros ahí encontramos, por ejemplo, un Mauser, ya obviamente en desuso, bastante oxidado y ya casi destruido, que estaba puesto ahí, pues, ¿no? Entonces no sabemos más o menos de qué época habría sido el arma ese. Cuando cambiamos el techo, hicimos algunas reparaciones en la vivienda, encontramos la misma y obviamente ha sido desechada, ¿no? Pero se han dado casos. Yo me acuerdo, una vez escuché que una casa
de la Nathaniel Aguirre, ahí por los bancos, ¿no? Una casa antigua que era pues sede de los paramilitares del MNR. Y ahí se encontraron, pues dice que algunos Mausers que eran utilizados por estos, ¿no? Que fueron escondidos en los entretechos. Pero ¿cuántas armas hoy en día en conocimiento de las personas existirán? O también en algunos casos también no conocen, ¿no? Su, su origen. Porque, como les decía, mucha gente escondía las armas en los entretechos de las casas antiguas. Por favor, ¿me lo puede leer? Delitos singulares y plurales. Cuando un acto ilícito es cometido por una persona, se tiene el llamado delito singular. Ejemplo, robo, falsificación de firma. Son llamados delitos plurales aquellos cometidos por dos o más personas. Ejemplo, sedición, conspiración. Hola, hola, ¿me escuchas? ¿Se cortó? Perdón, creo que no se escuchó. Voy a volver a repetir. Ya. Delitos singulares y plurales. Cuando un acto ilícito es cometido por una sola persona, se tiene el llamado delito singular. Ejemplo, robo, falsificación de firma. Son llamados delitos plurales aquellos cometidos por dos o más personas. Ejemplo, sedición, conspiración. Ya. Acá nos referimos desde la perspectiva del autor del ilícito, ¿no? Hablamos que es singular cuando una sola persona es la quien comete el delito. Es de la gran cantidad de ilícitos que se conoce en la legislación boliviana, ¿no? Pero los delitos, por ejemplo, plurales es cuando dos o más personas van cometiendo un ilícito. Podríamos ir desde un robo agravado, una violación, o hasta, por ejemplo, delitos contra la seguridad del Estado, que podría ser la sedición, la conspiración o el linchamiento, ¿no? ¿Qué opiniones podríamos vertir, por favor, sobre este contenido? Y Nada, doctor, tengo una sí. pregunta. Un delito singular, un delito plural, o cómo se podría definir esto? Cuando una persona no es un actor intelectual y los que han cometido el delito gracias a él han sido obligados básicamente a cometerlos, ¿no? No porque querían. ¿Se podría decir que sigue siendo un delito singular? Em, a ver, No, considerado, digamos, como acto personalísimo el delito, claro que podría ser individual, pero por la participación, ¿no? Si es que ha habido otros partícipes, podría ser plural. Ahora, lo que no puedo un poquito entender, lo que me dice de que una persona les ha obligado a cometer el delito a otra, o a otra, supongo, no sé. ¿En qué circunstancias alguien podría Exacto. obligarles para que cometan un delito? Digamos, ya es que esto ya es imaginar un poco, ¿no? Es salirse de lo, no sé si pasar en la vida real, que te amenacen con algo que tú quieres o protejas y te digan que lo haces o si no, bueno, Es decir, una amenaza, amenazar, ¿no? por Estés ejemplo, bajo a tu amenaza. familia, si no robas y me entregas $1,000, voy a hacerle daño a tu familia, algo así, ¿verdad? Exacto, si no, no sé si tú eres un banquero, ¿no? Y si no me dices los horarios, a qué hora se abre la caja central, voy a hacer daño a tu familia o algo así. Ya, si vemos en el Código Penal lo que es la
participación delictiva. A ver, vamos a ver la parte inicial. A ver, les voy a compartir, ya denme un segundito. Cuando hablamos, por ejemplo, el Código Penal tiene su capítulo 3, lo que es la participación criminal. Aquí el artículo 20 señala y dice, son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente, por medio de otro, o los que dolosamente prestan una cooperación de tal naturaleza, sin la cual no habría podido cometerse el hecho antijurídico doloso. El autor mediante el cual dolosamente se sirve de otro como instrumento para la realización del delito. Eso estaríamos hablando del hecho que me consultó, en el cual una persona mediante una presión obliga a cometer un ilícito a otra persona. Ahora, este hecho sería la segunda parte, esta partecita de acá, ¿no? Pero obviamente la intimidación y el forzar a cometer un delito, digamos, sería también un acto personalísimo de él, ¿no? Y de la persona que es obligada también sería un acto personalísimo. ¿Ya? Doctor, en el caso de las pandillas también se da el mismo caso. Ahí estaríamos, por eso es que ahí tenemos que ver cuál es el acto que se realice. Cuando me habla de pandillas, sé que es un grupo de personas, pero por ejemplo, no creo que todos los pandilleros realicen un ilícito, ¿no? Algunos irán y robarán, no sé qué otro tipo de actividades podrán hacer estas personas, y ahí estaríamos hablando de lo que serían delitos plurales, ¿no? Cuando es la participación de dos o más personas en lo que sería un ilícito, ¿no? Por favor, el número 7 me lo lee, delitos comunes y especiales. Delitos comunes y especiales. Delitos comunes son los que pueden ser cometidos por cualquier persona. Ejemplo, robo o asesinato. Delitos especiales son los cometidos por determinadas personas en razón de su calidad personal, profesión, funciones que cumplen, etc. Ejemplo, prevaricato, patrocinio infiel. En este caso, se hace una valoración del hecho ilícito desde la persona que pueda cometer el delito, ¿no? Hablamos de los delitos comunes que cualquier persona puede realizar, que no requiere ningún requisito para la comisión del ilícito. Pero hay otros delitos que solo algunas personas pueden cometer. Por ejemplo, el prevaricato solo pueden cometer los jueces. El patrocinio infiel solo pueden cometerlo los abogados, ¿no? Cuando se va contra la propia persona que se está atendiendo, ¿no? Contra su propio cliente. Entonces ahí vemos que tanto el prevaricato como el patrocinio infiel son realizados por personas que previamente tienen que tener una formación y una responsabilidad frente a un hecho, ¿no? La 8, por favor. Delitos personales e impersonales. Delitos personales son aquellos en que la víctima es una persona natural o física. La víctima es identificable. Delitos impersonales tienen como sujeto pasivo a las personas jurídicas en su función de derecho público y de existencia necesaria como el Estado. Ahí se ve desde una perspectiva de la víctima a la cual se comete el delito. Dice personales, es aquella persona,
cualquier persona puede ser víctima, ¿no? Ciudadanos, ciudadanas, hombres, mujeres, cruceños, cochabambinos, por señalar algunos, ¿no? Mientras que cuando estamos hablando de delitos impersonales, son delitos cometidos contra personas colectivas, empresas, cooperativas, o en el caso, por ejemplo, podrían ser también instituciones estatales, ¿no? Muchas veces se han entrado a robar instalaciones de Conteco, por ejemplo, de ELFEC, o incluso a instituciones del Estado, ¿no? Entonces, ahí la diferencia entre uno y otro. Por favor. Elementos del delito. Perdón, deme un segundito. Creo que se me cortó. Ah, sí. Sí, esto también se me ha quedado. Ya, por favor. Delitos dolosos y culposos. Delitos dolosos son aquellos en los cuales la acción del agente se aplica en una intención determinada. El resultado es querido o previsto. Delito culposo es aquel en que el resultado, aun siendo previsto, no es querido y se realiza por negligencia, imprudencia. Entonces, estos quieren denotar cuál es la intencionalidad realizada cuando se hizo el delito, ¿no? Cuando hablamos del doloso es cuando hay una intención de cometer el ilícito. Mientras que el delito culposo es que a sabiendas de que puede cometerse un delito, no se lo hace, digamos, con intencionalidad. Entonces, esos dos van a tener mucha relación, o perdón, una relación para lo que vaya a ser el castigo, ¿no? Por ejemplo, un asesinato es mucho más grave que un simple asesinato, o por ejemplo, un hurto que un robo agravado, ¿no? Entonces son actos que pueden darse, o un homicidio en accidente de tránsito, cuando se demuestra, digamos, de que ha sido un daño, una falla mecánica, ¿no? No constituyendo, digamos, una gran responsabilidad, como si sería el caso en caso doloso, ¿no? Por favor. Delitos simples, complejos y compuestos. Delitos simples son los que lesionan un solo derecho, por ejemplo, robo, asesinato. Delitos complejos son los que violan más de un derecho, por ejemplo, el robo seguido de muerte. Delitos compuestos, aquellos donde una sola acción da lugar simultáneamente a diversos delitos. Ejemplo, el aborto preterintencional. Ya, ahí estamos hablando de los delitos que pueden causar uno o mayores daños, ¿no? Dentro de esa perspectiva se hace este tipo de clasificación. Por favor, vamos a ir un poquito apurando, ya se va a cortar. Los delitos comunes políticos y sociales están referidos al tipo de circunstancias, ¿no? Los políticos son realizados por aquellas personas que son parte del Estado, los comunes por los individuos, y los sociales, aquellos dirigidos o afectados o destruidos cuando menos la perturbación, la actuación, regímenes sociales y económicos, también los resultados de la lucha de clases, ¿no? De los delitos de acción pública y privada referidos lógicamente